Busquen su Biblia, por favor. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siéntese, por favor. En esta noche vamos a hablar de un tema titulado ¿Qué hay después de la muerte? La muerte es un tema para algunos tan desagradable que muchas veces no queremos tocar ese tema, ¿sí o no? Porque ¿quién quiere morir? Nosotros fuimos hechos para vivir. La Biblia dice que Dios nos hizo para vivir y que nos dio vida eterna. Lastimosamente, Adán y Eva invalidaron el mandamiento de Dios. En Génesis 3, Dios les dijo, no coman de esto porque morirán. ¿Porque qué? Morirán. Y ellos invalidaron el mandamiento de Dios y murieron. No inmediatamente cuando se cometió el error, pero murieron. Tenemos que aclarar algunas cosas importantes primero. La muerte es mencionada en la Biblia de dos formas: la muerte espiritual y la muerte física. Amén. La Biblia describe a la muerte física como la separación del cuerpo, el alma y el espíritu. Y describe a la muerte espiritual como la separación de Dios. Diga conmigo, muerte espiritual, estar separado de Dios. Muerte física, separación del cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando uno muere físicamente, esas tres cosas se separan. Veamos un ejemplo de eso. Eclesiastés habla acerca de eso. Búsquelo, por favor. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra del Señor: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Habla del momento de la muerte física. Y dice Eclesiastés que hay que buscar a Dios antes de que llegue la muerte física. Antes de que el polvo vuelva a la tierra como ¿qué? Como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El Señor fue el que dio el espíritu. Pero nosotros somos tripartito. Hay una parte allí que no se menciona. ¿Cuál es? El alma. El alma somos nosotros. El espíritu vuelve a Dios que ¿qué? ¿Qué es el espíritu según la Biblia? Hay muchas teorías, hipótesis, estudios acerca de esto. Pero una de las más aceptadas es que el espíritu es el aliento de vida que Dios le dio al hombre cuando sopló en él. Amén. Ese aliento de vida nos da la capacidad de conectarnos con Dios, porque esto nos lleva a ser espirituales. Y el que se une con Dios, un espíritu es con Dios, dice Corintios. Amén. Y dice la Biblia que cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, salió de la muerte espiritual y ahora está vivo espiritualmente. ¿Cuántos están vivos espiritualmente? Y podemos discernir las cosas espirituales. La Biblia dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual y que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. ¿Y cuál es el hombre espiritual? El que tiene al Señor, el que tiene al Espíritu Santo. Hay un libro en la Biblia que dice que Él nos dio un espíritu nuevo. Ese espíritu nuevo lo recibimos desde el día que recibimos a Cristo. Y entonces ahora somos espirituales y podemos conectarnos con Dios. Así que Dios reclama lo que es suyo. El espíritu vuelve a Dios que ¿qué?
que lo dio. El cuerpo vuelve ¿a dónde? La Biblia dice en Génesis que Dios tomó polvo, tomó tierra e hizo al hombre. El alma somos nosotros. Por eso la Biblia dice en Ezequiel, el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá, esa morirá. Hablando de la muerte espiritual, porque un alma no puede morir físicamente. Repita su pregunta. Que cuando las personas mueren, ¿el alma hacia dónde va? Cuando alguien muere, el alma hacia dónde va. No se me adelante, para allá vamos. ¿De acuerdo? Para allá vamos. Solo estoy describiendo cada cosa. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros somos el alma. Por eso cuando alguien hace un pacto con el diablo no le pide el cuerpo, ni le pide el espíritu. El espíritu es una capacidad sobrenatural que nos une a Dios. Y cuando alguien está sin Cristo, eso está muerto. Eso murió el día que Adán y Eva pecaron. Pero cuando llega a Cristo, esa persona viene a ser entonces ahora alguien espiritual. Y se vuelve a conectar ¿con quién? Con Dios. El alma soy yo, que vivo en este cuerpo. Amén. Y que estoy vivo espiritualmente porque tengo al Señor. Amén. Pero el alma es la que peca. Por eso Ezequiel dice, el alma que pecare, porque el alma soy yo. Y el Señor dice, mías son las almas. Y las almas estarán delante de Dios rindiendo cuenta, no el cuerpo, ni el espíritu. Amén. Entonces, eso es la muerte física, la separación de estas tres cosas. El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y yo quedo aquí, listo para rendirle cuentas ¿a quién? Al Señor. ¿Cuántos están aquí? La muerte espiritual es la separación de mi alma, o sea, de mi persona, de Dios. Cuando estoy muerto espiritualmente, estoy totalmente separado de Dios. Es muy importante saber esto y ver que la Biblia dice claro, hace mención claro de esto. Nosotros tenemos que cuidarnos porque el diablo quiere nuestras almas para echarlas al infierno, para irse al infierno con ellas. Por eso decía lo que mencioné hace un momento, que cuando un brujo hace un pacto con el diablo, él no le entrega el espíritu ni el cuerpo. ¿Qué le entrega? El alma. Entrega el alma. Porque el alma es la persona en sí. Es la persona en sí. Dios espera que nosotros experimentemos una sola muerte, no las dos muertes. Amén. Y Dios estableció en su palabra a raíz del pecado de Adán y Eva que el hombre debe morir solo una vez, no dos veces. Eso está en Hebreos, búsquelo, Hebreos 9:27. Dios espera que cada persona muera solo una vez, no dos veces. Hebreos 9:27 dice, en el Nuevo Testamento, y de la manera que está establecido por Dios, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? Dice una sola vez, primero, porque hay dos clases de muerte. Segundo, porque el deseo de Dios es que uno muera solo una vez. ¿Y a qué muerte se refiere entonces el Señor? A la muerte física. ¿Sí? Porque no podemos escapar de la muerte física, porque la muerte física es una consecuencia del pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Entonces eso se convirtió en un problema universal y la muerte alcanzó a todos. Amén. Ambas muertes alcanzó a todos los hombres, tanto la espiritual como la física. Pero cuando Cristo vino, Él solucionó lo de la muerte espiritual. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dios espera que se muera ¿cuántas veces entonces? Una sola vez.
una sola vez, y es la muerte física. Dios no quiere que las personas mueran dos veces. Alguien dijo que hay quienes mueren dos veces y nacen una sola vez y mueren dos veces. Y hay quienes mueren una sola vez habiendo nacido dos veces. ¿Por qué? Porque la Biblia habla también de dos nacimientos y habla también de dos muertes. Y Dios espera que usted y yo experimentemos los dos nacimientos. El nacimiento de nuestra madre físico y el nacimiento espiritual. Porque la Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar ni ver el reino de Dios. Amén. Entonces hay que nacer de nuestra mamá y nacer de Dios. ¿Y morir cuántas veces? Esa es la voluntad de Dios. Pero lastimosamente hay personas que mueren dos veces y nacen solo, nacieron de su mamá y nunca nacen de nuevo en Dios. Entonces se mueren dos veces. ¿Sí me hice entender allí? Esto es importante tenerlo en claro. Ahora, Dios nos resalta a nosotros, según lo que dice este pasaje, que Él ha establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? ¿Por qué? Porque Él solucionó el problema de la muerte espiritual. Búsquelo en Romanos capítulo 5. Búsquelo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Sigo leyendo el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. A ver, ¿la muerte reinó hasta dónde? Hasta Moisés. Después de Moisés vino Jesús. Diga, reinó hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En resumen, ¿qué es lo que dice esos versículos? Que por medio de Adán entró la muerte por el pecado de él, pero por medio de Cristo entró la vida por la obediencia de él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo esto significa claramente que la muerte espiritual fue solucionada. ¿Para quiénes? Para los que creen en Jesús. Hay una promesa grande y es que todo el que tiene a Cristo no morirá espiritualmente. Amén. Por eso hay una palabra que dice: los que guardan la palabra no verán la muerte. Amén. Si usted toma la palabra y la vive y la guarda, usted no verá la muerte. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte espiritual. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso?
Entonces la pregunta es, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué viene después de la muerte? Volvemos a Filipenses. Busque Filipenses 1:21 y veamos un poquito del por qué se da este texto. Si usted estudia el libro de Filipenses, encuentra que el libro de Filipenses fue escrito en la cárcel por el apóstol Pablo. Y él estaba hablando de que estaba preso y de todo lo que sufría por causa del evangelio. Y él trata de enseñarles a ellos que ni la cárcel ni nada podrá detener el hecho de que él se siga gozando en Dios. Y que aun si se muere, para él la muerte es ¿qué? Es ganancia. ¿Puede un creyente tener esa convicción? Debemos tenerla, porque nosotros espiritualmente no estamos muertos. Ahora, ¿cuándo un creyente está muerto espiritualmente? Cuando está en la iglesia y anda en pecado. Amén. Cuando usted va a la iglesia y anda en pecado, usted está muerto espiritualmente. ¿Sí me hago entender? Porque el pecado produce muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte física y muerte espiritual. Si ya Cristo nos sacó de eso, no podemos volver al pecado. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo nos sacó de eso? Entonces, para todo el que está en Cristo, que está vivo espiritualmente, la muerte física es una ¿qué? Una ganancia. Allí cuando dice el morir es ganancia, se refiere a la muerte física, no a la muerte espiritual. La muerte física para el Hijo de Dios es una ¿qué? Una ganancia. Ahora, ¿por qué es una ganancia? Por lo que viene para nosotros después de la muerte física. Por lo que viene para nosotros. Diga, para mí viene algo grande después de la muerte física. Vaya conmigo por un momento al libro de Tesalonicense. Rápido. Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En el Nuevo Testamento. Use el índice de su Biblia que está al inicio si usted no sabe dónde está el libro, y a eso le va a ayudar a ubicarse. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, escuchen bien lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, ¿estamos allí? 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El término dormir allí o duermen se refiere a los que han muerto físicamente hablando. ¿Por qué se desarrolló ese término en el lenguaje de la iglesia primitiva para hablar de muerte? Porque ellos tenían en claro que el Hijo de Dios no muere espiritualmente hablando. Entonces, amén. Entonces interpretaban la muerte física como un simple sueño, porque espiritualmente no morimos. Y mire lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, a las personas que ya han muerto siendo cristianas, que se murieron en Cristo, Él los va a levantar. ¿Cuántos lo creen? Por lo cual os decimos en esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que murieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué sucederá? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué pasaba en la iglesia de Tesalónica? Que empezaron algunos evangélicos a morirse. Y entonces los otros estaban tristes. Decían, bueno,
se murieron y nos vamos a morir también y Cristo no ha venido. ¿Y qué le sucede al evangélico que se muere? Algo así como lo que usted preguntó ahorita. Bueno, ¿y para dónde se va una persona que muere siendo cristiana? ¿Hacia dónde va? Buena pregunta, ¿sí o no? Entonces, ellos estaban preocupados y Él les manda a decir, escrito de parte de Dios, nadie va a llegar primero que otro al cielo. Nadie va a adelantarse primero que otro al cielo. Todos vamos a llegar juntos. Y allí es donde empieza la respuesta que le voy a dar a la hermana Livia. Y escuche bien, lea otra vez antes de entrar en esto y no quiero que usted se confunda. Lea lo que dice el versículo 15. Ojalá alguien aquí tenga otra versión en otro lenguaje para leer el versículo 15. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Necesito que alguien me preste su Biblia para leer. Alguien que tenga otra versión de Biblia, pero tiene que buscarlo o lo tiene. Bueno, mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo 15 en esta versión. Escuchen bien. Escuchen bien. Los que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. ¿Cuántos lo creen? Pero los que ya hayan muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos en ese momento y dará su orden con voz de mando de arcángel. Sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos lo creen? O sea, si usted lee ese pasaje y lo compara con otros textos de la Biblia, usted va a encontrar que en el momento que viene el Señor a arrebatar la iglesia van a haber dos sucesos importantes a la vez. Primer suceso, los que estén vivos serán ¿qué? Transformados. O sea, no sabemos cómo, pero Dios transformará estos cuerpos físicos que son templos del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Por eso es muy importante que usted guarde su cuerpo en santidad para Dios. Mucha gente cree que el cuerpo no importa, pero a Dios sí le importa. Dios transformará el cuerpo de sus hijos, los que estén vivos. Y dice que los que estén muertos resucitarán ¿qué? Primero. ¿Por qué dice resucitarán primero? Porque muchos que murieron sin Cristo ese día no van a resucitar. Los que van a resucitar ese día, el día del arrebatamiento, son los que hayan muerto ya en Cristo. Entonces se juntarán en el aire profético. Esto es profético. Los que son resucitados, que habían muerto en Cristo, y los que están vivos el día que venga el Señor. Amén. Entonces todos juntos recibiremos al Señor en los aires. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces, si esto es verdad, entonces, ¿a dónde va un evangélico que muere? Porque si esto es verdad, no está en el cielo, está en otra parte. Y lo cierto es que sí está en otra parte. Amén. Y quiero que lo busques en la Biblia. Busca lo que dice Lucas capítulo 16. La Biblia menciona dos lugares especiales. Lucas 16, versículo 19. La Biblia menciona dos lugares importantes a donde van las personas que mueren. Uno de estos lugares se llama el paraíso. Y el otro lugar se llama el infierno. Amén. Esos dos lugares están hechos para que aquel que muere en Cristo vaya al paraíso. Y aquel que muere sin Cristo vaya ¿a dónde? Al infierno. Entonces es muy importante entender eso. Y son lugares creados por Dios para que las personas esperen. En el caso de nosotros los evangélicos, para que cada uno de nosotros espere el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y en el caso de los que no tienen a Cristo, para que esperen el día del gran juicio final. Ahora, miren lo que dice Lucas 16, estamos allí. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Toma un lapicerito o un esfero allí si lo tienes en la mano y subraya la frase al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, ¿dónde? En su seno. Este lugar especial donde van los que mueren en Cristo, aquí la Biblia lo llama seno de ¿qué? De Abraham. ¿Seno de qué? De Abraham. Es un lugar especial. En la Biblia dice que un tal Lázaro que se salvó, y no se salvó porque era mendigo, se salvó porque en su pobreza él buscó al Señor. Amén. Que eso quede claro. El rico no se perdió porque era rico, sino porque en su riqueza no buscó a Dios. Entonces, él muere, ¿y dónde lo ve el rico? En el seno de Abraham. ¿Y dónde está el rico? En el Hades. La palabra Hades es una palabra muy usada en la mitología griega. En la mitología griega hasta le ponen un dios, ¿verdad? El Hades. Es el lugar de los muertos. Hades significa lugar de los muertos. Y cuando dice lugar de los muertos se refiere al lugar de los que no conocieron a Jesús. Al lugar de las personas que murieron sin Cristo. Como el caso del rico que se perdió. Entonces vemos que el lugar donde van las personas que no tienen a Cristo se llama Hades. Cuando usted traduce la palabra Hades al español, usted va a encontrar que representa o significa infierno. Porque infierno es el lugar de los muertos. Amén. Hades. Otros le llaman las tinieblas de afuera. En la mitología griega se le llama inframundo también. El mundo de los muertos. ¿Estamos de acuerdo? Es una palabra muy usada por el satanismo. Inframundo. Inclusive hay películas que honran el satanismo abiertamente que llevan ese título. Cuidado con esas películas que transmiten, son una ventana abierta al mundo de los demonios. Tenga cuidado. El punto aquí es que este lugar especial para los que mueren en Cristo se llama seno de Abraham. ¿Cómo se llama? En otro lugar de la Biblia, creo que es en Lucas, al finalizar el libro de Lucas, cuando Cristo está en la cruz, en el capítulo, a ver si estamos allí, capítulo 23, el versículo 42 y 43, vemos que Cristo está crucificado y a su lado hay dos personas crucificadas. Y un momento antes de estas personas morir, un momento antes de Cristo entregar su espíritu, como dice la Biblia, uno de ellos se convierte al Señor y reconoce a Cristo estando en la cruz. Versículo 42 lo tiene. Y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a este hombre? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? Subraye la frase paraíso. ¿La frase qué? Paraíso. Es otro nombre que se le da a este lugar de reposo. La Biblia muestra este lugar a donde van los hijos de Dios después de la muerte física con tres nombres. Diga conmigo esos tres nombres. Diga conmigo, lugar de reposo, paraíso, seno de Abraham. Apréndaselo. Diga, seno de Abraham, paraíso, lugar de reposo. O sea que si un creyente muere en este momento, Dios nos guarde, y se va con el Señor, ¿hacia dónde va? Hacia el paraíso, no hacia el cielo. No. Muchos dicen, no, se va para el cielo. No, bíblicamente hablando, se va a este lugar que en Lucas se llama, en Lucas 16, seno de Abraham, y que Jesús mismo lo llama, ¿cómo?
paraíso. Es un lugar especial que no se sabe mucho de ese lugar, pero en ese lugar están en reposo todas las personas que mueren en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Diga conmigo, el morir es ganancia para todo aquel que tiene a Cristo. Por eso en Tesalonicense dice, tenemos una esperanza y no tenemos que andar triste. Sé que la muerte física a nosotros nos duele, pero en el Señor es una ganancia. ¿Alguien me está escuchando? Es incomprensible, pero usted tiene que tener la esperanza de que si le tocó partir con el Señor, usted está ganando. Y usted va a estar en un lugar que Dios ha reservado mientras se da un suceso que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Ese día del arrebatamiento de la iglesia, si ya yo he muerto, voy a resucitar en la primera, ¿qué? Resurrección. Para encontrarme en los aires con los que estén vivos, que hayan sido transformados, y entonces ir al cielo a celebrar las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué hizo Dios esto así? Para que ninguno se adelante a nadie. Que ninguno diga, no, yo me muero y ya me voy para el cielo. No, no. Vamos a llegar juntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Triste es la realidad de los que mueren sin Cristo. Porque la Biblia habla de que los que mueren sin Cristo van al Hades, también llamado infierno, también llamado tinieblas de afuera, también llamado lugar de tormento. ¿Qué dijo el rico? Estoy en un lugar de ¿qué? Estoy atormentado en esta llama. Y dice que el gusano allí nunca muere. Busque por un momento lo que dice Apocalipsis capítulo 20, hablando del juicio ante el gran trono blanco. Y la Biblia allí menciona una serie de lugares donde hay personas que han muerto sin Cristo. Estamos allí. Apocalipsis 20:11 lo tenemos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a quienes. Deténgase un momento y ahora seguimos leyendo y mire hacia acá. Tengan claro esto. En ese juicio no serán juzgados los hijos de Dios. Ese juicio que estamos leyendo ahí es solo para los muertos. Y cuando dice muerto, habla de personas muertas espiritualmente. ¿Sí me hago entender? Apocalipsis 20:11, repito la lectura. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a quienes. Recuerde que Dios le dijo a Moisés, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de ¿qué? Yo soy el que soy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que muertos grandes y ¿qué? Y pequeños, porque se cree que después de los 6 o 7 años de edad ya la persona tiene conciencia del pecado y se puede perder. Y muchos niños se pierden a los 7, 8, 9, 10 años por el pecado de sus padres. Por el pecado de sus padres. Y por muchas cosas que ellos toman. Se cree, no lo voy a decir no puedo afirmar que esa es la realidad, pero se cree que los niños puros a cuales pertenece el reino de Dios son desde la edad 0 hasta los 6 años, más o menos, 5 o 6 años. Ya de ahí en adelante, de que haya conciencia del pecado, la cosa es peligrosa.
Por eso los que tienen jovencitos tienen que sentarse con ellos e ir enseñándoles que tienen que arrepentirse y reconocer a Jesús como el Salvador de sus vidas. Amén. Y dice aquí, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante ¿quién? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos. La Biblia menciona aquí una biblioteca de Dios, no sabemos, son más o menos 6 o 7 libros mencionados en la Biblia. Y aquí nos mencionan algunos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros. No en el libro de la vida, sino por las cosas que están escritas en los demás libros. Uno de esos libros se llama el libro de las conciencias. Otro de esos libros se llama el libro de los recuerdos. Ahora no le voy a mostrar los textos donde está eso porque ese sería otro estudio. Amén. Otro de esos libros se llama, yo le dije, el libro de los recuerdos o memorias, el libro de las conciencias, está el libro de la vida, bueno, no, la Biblia, que la misma Biblia menciona que mora en los cielos, la Biblia misma. Y por lo que está escrito en los libros, las personas serán ¿qué? Juzgadas según sus obras. Otro libro, ya recordé, es el libro de las palabras, dice la Biblia. Entonces Dios abrirá esos libros. No sé si esto es una figura para mostrar un ejemplo o es literal. Cuando estemos delante de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta. Amén. Pero lo cierto es que la Biblia dice que los que viven para Cristo, con Cristo reinarán. ¿Cuántos lo creen? Y dice que con Cristo juzgaremos a los demás. Y el versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos. Esto me llama mucho la atención. El mar entregó ¿a quiénes? Que habían en él. Y la muerte y el Hades, hablando del infierno, aquel donde estaba el rico, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y mire, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte ¿qué? Segunda. El lago de fuego es un lugar peor que el infierno, donde en este momento no hay nadie, según la Biblia. Toda persona que muere sin Cristo va al infierno, que también se interpreta como Hades. Ese infierno será totalmente tomado por Dios y será lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. En el lago de fuego, el primero que va a caer al lago de fuego es Satanás. La Biblia lo dice. El que va a estrenar el lago de fuego es el diablo. ¿Usted sabía eso? Si no lo sabía, sépalo. La Biblia lo dice claro. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 19, 20. Mire lo que dice. Estamos allí. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Satanás será echado ¿dónde? Él es el que va a estrenar el lago de fuego. Y ese lugar es lo peor de lo peor de lo peor, hecho para Satanás y sus ángeles. Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Amén. Pero aún el mismo infierno será tomado y echado en el lago de fuego. Entonces mire que hay una diferencia cuando uno habla de infierno y del lago de fuego en la Biblia. Infierno es el Hades, amén. Es el lugar donde toda persona que muere sin Cristo en este momento va para esperar el gran juicio final. El paraíso es el lugar donde toda persona que muere en Cristo va para esperar el arrebatamiento de la iglesia e ir al cielo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso está claro? Respondida a su pregunta.
¿Cuál es la otra? ¿Dónde? ¿Y dónde están? No se sabe. No le puedo decir. Ya esa le voy a dar un consejo. Prepárese cuando usted llegue al cielo, se acerca a Dios, se le sientan las piernas si quiere y le dice: papito Dios, explícame a dónde los colocaste. ¿Sí o no? Porque, ¿qué le digo? Hay personas que empiezan a tratar de explicarle a los demás dónde queda eso, no que en el centro de la tierra, no que en tal parte. Y es un error porque la Biblia no revela un lugar exacto. La respuesta más honesta, y trate de dar una respuesta que esto es así cuando usted no sabe, porque la Biblia dice que peligroso es añadirle o quitarle a lo que Dios dice en la palabra. Y hay cosas que Dios se las reservó para él. La Biblia dice: las cosas reveladas son para los hombres, pero las cosas secretas de Dios son para él. Hay cosas que Dios se las reservó para él. Y él sabe dónde está ese lugar. Ambos lugares, él sabe dónde los tiene. Amén. O sea, hay muchos que se embotan en su razonamiento y empiezan a tratar de explicar cosas que lo que hacen es confundir a la gente. Ahora, lo importante no es saber dónde queda. Lo importante es que usted tenga a Cristo y se salve. Amén. ¿Sí o no? Porque es una realidad. Mucha gente se hace preguntas: ¿qué viene después de la muerte? ¿Para dónde va quien muere en Cristo? ¿Para dónde va quien muere sin Cristo? Amén. Y mire cómo la Biblia claramente nos da respuesta de todo esto. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ocuparnos en cuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Y para esto le invito a leer otro versículo. Lea conmigo lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Lea conmigo esto, que es importantísimo, porque ¿de qué nos salvó el Señor a nosotros? Nos salvó del infierno, nos salvó del lago de fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Merecíamos ser condenados. Y aunque esto parece un cuento de hadas, una película de ficción, una película de esas que hacen en Hollywood, ¿verdad? Parece un cuento de hadas. No es un cuento, es una realidad que muchos, por ser escépticos, incrédulos, nunca van a aceptar. Pero el día del juicio viene, donde Dios juzgará a toda persona. Y bienaventurados aquellos que recibieron a Cristo y se cuidaron y vivieron en santidad, ocupados en cuidar la salvación. La Biblia dice en este libro de Hebreos capítulo 2 versículo 1, ¿ya lo tienes? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuidado, nos deslizamos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Este versículo pone por el suelo una serie de doctrinas que enseñan que la salvación no se pierde. Eso es un cuento que le hace falta un tramo. Eso usted tiene que tener cuidado, porque la Biblia aquí advierte claramente que usted y yo tenemos que ocuparnos en la salvación que hemos recibido, porque es gratuita. Pero esa salvación, aunque sea gratuita, no se puede descuidar. La Biblia, aquí el Señor nos manda en el versículo 1 que con diligencia, diga conmigo diligencia, diga conmigo prontitud. O sea, con mucha
pilas puestas, con muchas ganas. Yo tengo que estar muy pendiente de mí mismo, con mucha diligencia, preocupado de cómo voy en las cosas del Señor, de cómo voy creciendo. Amén. De cómo voy avanzando, no sea que nos deslicemos. Versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, dice versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si nosotros, habiendo recibido ya la salvación, la descuidamos? Usted sabe lo triste que va a ser para alguien que conoció al Señor, que recibió a Cristo y que por no cambiar algunas áreas de su vida, que por no dejar algunas cosas que tenía que dejar, se vaya al infierno después de haber tenido esa salvación. ¿Ah? ¿Usted me está escuchando? ¿Cuánta gente, y Dios nos guarde, se van a poner las manos en la cabeza cuando se vean no en el paraíso, sino en el Hades? Uy, ¿y qué sucedió? Por eso hay que arreglar la vida con el Señor. Por eso hay que casarse si no me he casado. No se puede decir que se anda bien si estoy en unión libre. Por eso hay que dejar el pecado que no le agrada al Señor. Por eso no podemos andar fríos, muertos espiritualmente, congregándonos cuando nos acordamos de las cosas de Dios. Cuando nos da la gana de ir a la iglesia. No, usted tiene que esforzarse. No es que usted tiene que cuidar esa salvación. Amén. El problema es que cuando usted esté allá rindiéndole cuenta a Dios, ¿quién te va a salvar? Allá no va usted allá no va a gritar: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y va a salir el chapulín colorado, yo, con el martillo ese. No, allá no va a salir el chapulín colorado a ayudar a ninguno. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces usted tiene que preocuparse por usted mismo. No sé si me estoy haciendo entender. No, pastor, que si no me viven motivando, que si no me viven esto, que si no me viven llamando, todo eso es bueno, pero la gente que se acostumbra así son como el creyente carretilla, que si usted no lo sube en la carretilla, ¿verdad?, no camina. Usted tiene que aprender a caminar solo. Son como el hijo malcriado, que la mamá o el papá lo mimaron y toda la vida le daban todo y nunca lo dejaron trabajar, nunca le dejaron que creciera, que se cayera y se pusiera de pie, que se ensuciara las manos, nunca lo dejaron perder y ganar, porque era una sobreprotección. Cuando se mueren los papás, ¿qué pasa con ese muchacho? Pasa mucho trabajo, porque no sabe cómo vivir, no sabe cómo enfrentar la vida, no sabe cómo ser una persona responsable de sus actos o trabajar, tener un empleo, no sabe depender de sí mismo. Usted tiene que dejar que el niño corra y se caiga y después ayúdelo, ponga de pie y dígale: corre otra vez, hasta que aprenda a correr. Amén. Y usted tiene que estar ahí pendiente. Pero si usted, no pises aquí, mi amor, no pises acá. Y si va a caminar por allá, le pone la alfombra. Es por aquí, por la alfombra, ¿verdad? Así es el evangélico. Así es el evangélico, que uno lo tiene que atender como el niño mimado. Ay, hermanito, venga, siéntese aquí, hermanito, siéntese aquí. Y el día que uno no está, o el día que uno lo trasladaron de iglesia y se lo llevaron para otra parte, los jefes de uno: ay, se fue el pastor, se acabó la iglesia, no voy más, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si va y si uno se muere, peor. ¿Sí? Si se muere el que te sostiene, te caes. Estamos aquí. Entonces usted tiene que ponerle diligencia a esto, porque después de la muerte no es como uno decía cuando no era cristiano: te sacaban del purgatorio y te movían para allá. No, eso no tiene traslado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que hay que cuidar la salvación. Póngase la mano en el corazón y diga: Señor, ayúdame a cuidar esa salvación tan grande que tú me has dado. Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Mire, hoy es un día donde mucha gente está con las piernas levantadas en su casa.
alimentándose de cosas que no son de Dios, perdiendo el tiempo. Y la gente vive sabrosa, vive fresquera, la gente vive como si Cristo no viniera. Y el día que venga Cristo, más de uno no va a poder escapar de la condenación que se le avecina por el evangelio muerto y frío que viven y sin compromiso. No le ponen diligencia, no le ponen ganas a las cosas de Dios, como dice aquí. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Así que hoy Dios nos hace un llamado a nosotros como iglesia, a que tome esta palabra y se afirme, revise su vida. Y como decía un viejito, toda escaramucita que usted vea, todo sucio, toda cosa que no sea de Dios, sáquela de su vida. Así le cueste, porque duele más irse al infierno que dejar algo que haya que dejar. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Levanta tus manos allí donde estás y ríndele la gloria al Señor. Dile: aquí está mi vida, Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias.